Buenos días. ¿Quién sabe lo que vamos a hacer hoy? Escucha, alguien adivinó, alguien se recordó. Porque ni nosotros mismos sabemos. Aquí ya se dice una cosa, se hace otra o aparece otra que ni habíamos dicho ni pensado y hay que hacer. Pero bueno, sí vamos a hacer los cintillos, porque ya tenemos el material como les dijimos en el último episodio. Y Ya estamos listos entonces. hola, bienvenidos a nuestro canal Maurice y Katia. Nos encanta viajar y queremos hacerlo permanentemente. El año pasado compramos un Chevy del 82 en muy mal estado y lo estamos reconstruyendo desde el chasis. Ahora corremos contra el tiempo, pues nos quedan pocos meses en el taller. Suscríbete y ayúdanos a lograrlo, para salir juntos a conocer los Estados Unidos. ¿Cuánto es? 64 y un 16. ¡Oh! Pero ¿y este qué es? 64 y un gato. ¡Gato feo! Cariñito. Cariñito. Con esta maquinaria vamos a remachar. Pero te acuerdas que los cintillos del borde exterior de la puerta le podíamos poner una presilla, ¿no? A estos no. ¿Y por qué yo estoy aquí entonces? Si no para ayudarte. Oh, vamos a ver cómo sale esto. Oh, ¿sabe qué falta? Falta una cinta, la reglita, un marcador Demasiadas cosas. y ya. Cinta, reglita, marcador y ya. Y aguanta el cintillo ahí. Ok. Ahora qué más. Y entonces ahora vamos a poner todos estos remachitos y después vamos a hacer las cosas más divertidas que estamos esperando desde hace por lo menos 3 semanas. ¿Pintar? Está bien. El último. De esta puerta. Oye, chica. ¿Qué agua fiesta eres? Yo pensé que habíamos terminado la autocaravana ya. Ah, sí. Y que íbamos a salir a viajar. Ojalá. Ojalá, pero mañana. Que salir a viajar. Estamos cerca. Ya tenemos los dos rodillos. Yo pinto con este y Katia con aquello. No, casi. Ya la cinta está puesta. La pintura está aquí. ¿Y qué falta? Pintar. Y vamos a pintar en menos de una hora. Así es que pon el cronómetro ya. Vamos a ver. Ponlo ya. 18:49. Vamos a ver. Y con este detallito se acaba. Se acabó. Y se acabó la pintura. Pero perfecta, te lo dije que iba a alcanzar. Medida estaba. Ay. Qué blanco está todo. Blanquito. Wow. Blanquito. ¿Y qué hora es, Mau? No sé. Déjame ver. Pasamos una hora. Yo creo que nos pasamos 7:54, son las 8, Mau. 1:10. bastante ¿Y cerca. entonces se puede ir a comer? Sí. Está ahí. Tengo tremenda hambre. Me Vamos voy a a comer comer el entonces. rodillo este. Chao. Ya estamos de vuelta. Y adentro ya se secó. Ya está bien sequito y listo. Ya está bastante blanco. Ujú. ¿Con qué vamos a empezar hoy entonces? Bueno, uno de los siguientes posibles trabajos era pintar el piso, porque queremos darle una capa de pintura de aceite para proteger la madera. Y yo creo que estoy pensando que tal vez lo dejamos para último y hacer un poco de cosas que hay que hacer dentro, como poner cintillos alrededor de los marcos de las puertas y bueno, de las puertas nada más. Y entonces ya luego pintar el piso y podremos trabajar en esta puerta exterior mientras el piso se va secando. Pero para no caminar sobre el piso recién pintado o al otro día de haberlo pintado y echar a perder la pintura, pues prefiero hacer esas cositas primero.
Así que te parece una escultura de bronce. No crean que estoy posando, estoy aguantando el cintillo este aquí. Que no está puesto todavía, tiene solo un remachito por aquí. Pero esto entonces es lo que queremos hacer. Así va a lucir todo el marco de la ventana. Y de Exacto. paso va a aguantar la pared interior contra el tubo de aluminio. Ya está. ¡Ya! Me gusta. A mí también. Otro trabajo. Muy bien, muy bien. ¿Qué les parece? Ya terminamos lo que le dijimos y quedaron lindísimos los cintillitos. Sí, la verdad que sí, profesionales. Así que ahora lo que viene es pintura de piso. Vamos allá. Bueno, para pintar el piso vamos a usar pintura roja de segunda mano. Porque es algo que ha ido sobrando de cuando pintamos la casita. Y vamos a usar el rodillo más viejo y más usado que hay aquí porque luego lo vamos a botar. Y también Otra bandeja igual que se usó y se usó por el negro antes de ponerle el aislamiento. ¿Se recuerdan? aquellas capas de aislamiento acústico. Así que vamos a ver si todas estas cosas recicladas funcionan. Reciclada, pero tan buena, ¿sabes? Porque esta es pintura de aceite. Sí. Esta es pintura resistente a... Resistente a todo, bastante. O sea, no es una pintura específica para resistente al agua, pero la pintura de aceite es la que mejor sella en la madera y esas cosas, y yo creo que va a estar súper bien. Le voy a dar en todos los bordes desnudos que tiene la madera todavía, que están enseñando pura madera, ahí los voy a sellar y bueno, eso tendrá que servir. Y además arriba habrá un vinil. Sí, claro, arriba va a ir el vinil del piso. Va a estar bien sellado. Y más silicona y Claro. todas esas otras cosas. Está roja. Pues menos mal. Aquí sí se trata de llenar todas las ranuritas que se ven en la madera. De que bien mojadita la... Se acabó la pintura. Se acabó. Tal vez alcance para acabar. No, para hacer la primera mano está bueno, amor. Qué fatiga, ¿eh? Yo sé. Pero ya. ¿Cómo se ve? Rojo. Parece un teatro. Se nos quedaron los cajones sin pintar. Y esta mano no está muy mojada como yo la quisiera. Pero la pintura roja eran solo 2 litros. Tenemos otro casi 1 galón entero de pintura blanca, así que Segunda mano va a estar. la segunda mano va a ser blanca y va a estar mucho más húmeda que esta. Perfecto. Mañana, pero ¿verdad? O pasado. O pasado. Aguántate, Paquito, corre. Ay. Bueno, como pueden ver,
llegó el invierno otra vez. Ay, mi madre. El patio está todo bloqueado. Miren para eso. Y Paquito tiene miedo, tiene frío. Quería entrar para la casa. Así es que lo llevo para el taller y vamos a acurrucarlo ahí. Y nosotros vamos a encender la estufa otra vez para poder trabajar un poquito. Lo único bueno de todo esto es que volvió el tiempo atrás y que ahora tenemos más tiempo para terminar la autocaravana, ¿verdad? En estos días habíamos llegado a tener casi 20 grados. Y hoy hay -2. ¿Para nosotros o para el piso? Para el piso y para nosotros. Pero primero para el piso. Está todavía un poquito pegajoso y es que anoche parece que cuando nos fuimos empezó a bajar la temperatura y eso no ha ayudado a la temperatura a secarse. Y es una locura. No ha ayudado a la pintura a secarse. Se está congelando el cerebro también por aquí. Pero da igual, no necesitamos entrar hoy, ¿no? Esto ha sido una locura. No, ahí adentro no necesitamos hacer nada hoy. Bueno, hay mucho que hacer ahí adentro, pero vamos a empezar hoy por terminar de cerrar esta puerta, ponerle el panel y luego los cintillitos de las esquinas para terminarla completamente, creo. Bueno, completamente sin contar el cristal y el cierre que se pondrá luego. ¿Ya está? Sí. Gracias. El primer paso. El primer paso, este fue el que se nos olvidó hacer en las puertas de atrás. Bueno, pero aprendimos, ¿viste? Sí, por lo menos la puerta principal va a estar bien hecha. El próximo paso es poner el panel pegado a la puerta lo más cerca posible, tal vez agarrarlo con algunas presillas, marcar donde va el hueco de la ventana, cortarlo un poquito menos, o sea, con extra de material, y así podemos fijar el panel como hicimos aquella vez a través de los remaches que aguantan el área de la ventana. Fijamos el panel con esos remaches y entonces podemos continuar con los bordes. ¿Están listos? ¿Estás cómodo? Sí. Ahí. El mejor trabajo de ayudante que he hecho en toda mi vida. ¿Viste? Con las manos en los bolsillos, calenticas. Bueno, llegó el momento de bajar el panel. Ya está pegado en la parte de arriba. Y ya está la cinta descubierta, así que está bien pegajosa. Y vamos a ir bajando despacito, esperando que todo quede en el lugar correcto. Como poniéndole un cristal protector al teléfono. Ya está. Está nevando por dentro también. Este me sale disparado. Entonces ya el marco de la ventana está. ¿Qué falta? ¿Poner los cintillos? Vamos a poner los cintillitos a todo alrededor. Y ya. Bueno, tal vez abrimos este hueco que hay que abrirlo y perfeccionar las esquinas. Y ya está. Ya está la puerta. Ya está. Ya, la puertecita más linda, ¿eh? Perfecta, ¿eh? Sí. Gracias. Oye, ¿tú no sabes que esa pintura está fresca? Tenías que inspeccionar. Ahora no me puedo salir de aquí, ahí. Sí, no me gusta mucho. Acabó.
Mira que desde lejos me gusta. ¿Y de cerca no te gusta? Sí, pero también, ¿sabes? Que normalmente la vemos muy cerca. Este es otro punto de vista, otra perspectiva. Y me gusta por así también, eso es lo que quería decir. Entonces, tuvimos que cambiarle de posición y acercarlo un poco a la candela. Porque Estamos teniendo problemas con el secado de la pintura. sí, está pegajoso todavía. La verdad es que desde ayer que la pintamos bajó la temperatura y no ha subido hoy día. No Ha está- sido bastante frío todo el día, a pesar de que aquí dentro tenemos el calentador, pero no es suficiente. Así es que la acercamos un poco aquí a la estufa de leña y ver si... Si no para sé. mañana se Mira, puede entrar. Paco porque- sí, sigue intentando. Dice, esta es mi autocaravana, ¿por qué no me puedo subir yo en mi autocaravana? Y entonces nada, esperamos que mañana ¿cómo se dice calpestabile en español? Calpestabile, Que, yo que no puede, sé italiano. que le puede caminar encima. Bueno, es algo que pueden No sé. aprender. Bueno, que mañana sea posible caminarle encima para hacer el súper trabajo que queremos hacer. El trabajo desde donde empiezan todos los trabajos de adentro, ¿sabes? Un trabajo que nos tiene frenado el resto de los trabajos. Sí, esperemos que mañana se pueda. Por ahora, ya que queda un ratito todavía que tenemos disponible por aquí, creo que vamos a poner más remaches porque no pusimos suficiente, ¿no? No, porque tenemos un saco de remaches ahí ahora y Que no sobra. quiero que sobren, ¿sabes? Hay que ponerlos en algún lado. Bueno, ¿verdad que sí? Hay suficientes remaches por aquí. Vamos a poner un remache aquí intermedio entre cada dos de estos remaches, porque este cintillo solo lo aguantan estos remaches y la cinta doble cara que pusimos debajo, pero he encontrado que en algunos lugares está como que levantado. Esto, Y bueno, igual. se levantó con el aislamiento, el día del aislamiento. Posiblemente, pero bueno, para estar seguros de que no se va a levantar y dejar entrar agua o cualquier otra cosa, pues vamos a asegurarnos de que esté bien sujeto. Ya Hasta que acabó. casi se ve más bonito con cada 6 pulgadas en lugar de 12. Vamos a ponérselo a toda la autocaravana. No, no te pases. ¿Hay que inventar otras cosas que hacer entonces ahora? Dime tú. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vamos a ver. Ya encontramos. Aquí es suficiente dar la vuelta de la caravana. Que trabajo es de sobra. Aquí no habíamos puesto los cintillos porque en aquel entonces no habíamos puesto todavía la canalita aquella de arriba. Pero como ya está puesta, ya se puede poner este. Este no se puede poner porque va a depender de la ventana, la forma que va a tener y por dónde hay que cortarlo. O sea que Ventana que todavía no queremos uno sí y poner. uno no. Sí. Las ventanas Katia no las quiere poner y yo sí. No, yo no quiero que se ensucien la ventana. Todavía hacen falta mucho trabajo de carpintería. Y no creo que sea necesario. No son necesarias las ventanas. Y ya que soy yo la que la va a limpiar No son después. necesarias las ventanas, pero es necesario terminar la autocaravana. Bueno, vamos a hacer todo lo que es carpintería. Vamos a ensuciar todo. ¿Quién lo que quiere se poner pueda. las ventanas? Esa es la pregunta del día de hoy. Exacto. Comenten. Por favor. No hacen falta las ventanas, no hacen falta. Pero comenten. Así vamos a ver quién gana y si vamos a poner la ventana. Ustedes deciden. Ok. Buenos días. Aquí sigue haciendo tremendo frío. Mauri está aquí arreglando la candela y vamos a ver si se secó. Vamos a ver si el calorcito de anoche sirvió de algo. No, está, ¿sabes? Y creo que está. Está un poquitico pegosito en unos puntos, pero ya está lista para caminar para arriba. ¿Se puede hacer el trabajo, Mau? No tiene frío, chico.
Tengo frío, papá, tengo frío. Por eso estoy aquí jugando al sol. Ay, ay. Ay, 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 ay. ¿Quieres que no entrar todo? Y después yo me hago allá. Camina y háblalo para acá. Ya. Me parece bien. Brrr. De frío, ¿eh? Poquito. A ver, ¿estamos listos? Yo creo que sí. Ya tenemos todo para apuntar medidas, ya tenemos marcadores, tenemos cinta, tenemos todo lo que hace falta para empezar a poner. ¿Cómo se llaman estos? Ya lo dijimos una vez. El tablero Para poner el tablero. de la cama. El primer efectivo trabajo de Muebles. arrendamiento, se dice arrendamiento, ¿cómo se dice? Arrendamiento, ¿cómo se dice? A ver, ¿cuál es el problema del tablero? ¿Por qué tenemos que hacer una base para el tablero? Las bases están hechas, que son estos 3 tubos. Y lo que pasa es que por alguna razón no quedaron a la distancia correcta. Estos dos están más lejos, o sea, más lejos que estos dos. No sé por qué, no me pregunten. Pregúntenle a quien hizo toda la estructura de esto. El caso es que ahora, para evitar que las tablitas se caigan, hay que hacer alguna especie de retén aquí. Y también, como esta parte de la cama queremos que se abra para tener acceso a un área de almacenamiento aquí debajo de la cama, pues aquí va a ir una bisagra y hay que unir todos esos ingredientes y definir cómo es que va a estar hecha la cama. El primer paso va a ser cortar esta bisagra que compramos, que va a hacer que la parte que se abre pues pueda pivotear aquí. Y como ven, no tiene huecos, así es que vamos a tener suficiente diversión abriéndole los huecos donde los necesita. ¿Cuánto es? 71. El primer paso es crear un retén aquí con este trocito de madera que es finito y chiquitico, pero es madera dura y espero que resista, y va a ser el límite donde van a chocar todas las tablillitas de la cama y así no se van a rodar hacia atrás. Próximo movimiento. Próximo paso va a ser parecido a esto, hacer un topecito de madera aquí entre estas dos y uno allá en aquel extremo para que mantenga todo el tablero estirado en la posición que tiene que estar. 2 3/4 debe funcionar. ¿Qué te parece? Primer paso, ¿eh? Hay que hacerlo en este lado, si no, mira cómo se llama. Sí. Eso mismo es el problema. Y este es el por qué compramos la bisagra sin huecos, y fue para poder abrirle huecos donde quisiéramos. En esta parte no me interesaba mucho la parte que se va a sujetar al tubo, porque pueden estar en cualquier lugar,
y podría haber comprado una bisagra cualquiera, pero en esta parte necesitaba que estuvieran los huecos, 2 huecos en cada posición donde va a haber una tablillita. Por eso la compramos sólida y le hicimos los huecos donde hacía falta. Ya está fija. Ya está la parte fácil. Fijarla al tubo, que eran como 9 o 10 remaches. Ahora vienen como, yo no sé, 32 remaches creo, si no me equivoco. Y hay que barrenar cada tablita 2 veces, ponerle 2 remaches y así. Aquí ya está sobresale. Ahí estaba chiquito y aquí sobresale. Pero míralo por aquí, míralo desde aquí. Ya dan ganas de acostarse ahí, ¿eh? Sí, mira. Se ve lindo, ¿eh? Ya, qué grande va a estar esta cama. Yo creo que lo que vamos a hacer es sujetar la tablillita a la bisagra con una presilla, pero también sujetar esta primera tablilla al tubo y estirarlo todo y hacer lo mismo al final. Sujetar la primera tablilla a la bisagra y al tubo y así ya todas se quedan en su lugar y entonces podemos ir barrenando cada una, siempre con una presilla, poniéndole una presilla a la hora de barrenar. Ay. Ahora hacemos el hundido donde se esconde la cabeza del remache. Y ahora quiero un remache. Y ahora quiero el remache y la máquina. La máquina de los remaches. No, Espérate. Y la super herramienta. El adaptador mágico. Pero hay que asegurarse de que esto está saliendo lo suficiente. No creo todavía. Entonces, ¿qué hay que hacer? Darle un toque mágico a esto. Parece que vamos a necesitar una barrena un poquito más gruesa que la que tenemos actualmente. Ya conseguimos una barrena más grande. ¿Y dónde está el remache? Espero que funcione esta vez. Perfecto. Okay. Y la herramienta mágica es algo de mi creación. Es simplemente un adaptadorcito aquí para cuando el remache, quiero que el remache se esconda, haga de entre la cabeza del remache y la pistola. Porque si usara solamente la pistola, lo que pasa es, ya ven ahí, el remache dentro del mismo hueco tiene espacio para subir y bajar. Si uso la pistola, lo que hace es que ala el remache hacia arriba. El remache se rompe y remacha, pero no ala, no aprieta, no hace su función. Por lo tanto, yo me ingenié esta piececita para hacer que funcione lo mejor posible. Y ahí se ve que el remache queda súper apretado hacia adentro, que es como debe ser. ¡Genio! Entonces yo creo que voy a adivinar un poco así y barrenar sin tener que acostarme ahí debajo, porque no va a ser fácil entrar y salir 10 veces de abajo. No, 16 veces. No, 32 veces. Pero tampoco es muy fácil encontrarlo. Oh, ya lo encontré. Sí. Se puede hacer, yo creo. Ahí está. Remache. Adaptador. Y remachadora. Está perfecto, amor, perfecto está.
¡Ya está! Se acabó. El siguiente paso va a ser hacer una pieza de madera aquí a todo lo largo, o sea, a todo el ancho de la cama, o el largo de la cama. Exacto. Que una a todas estas tablillitas juntas, o sea que todas ellas se atornillen a esa tabla, a esa pieza de madera, para poder levantar, por donde quiera que agarres la madera, puedas levantar esta sección de la cama y acceder a la parte que dijimos que va a ser para almacenar cosas ahí debajo. Ya está todo listo para soportar todas las tablillitas de la cama, pero queremos hacerle un arreglo especial y se lo vamos a mostrar al final del video, así que quédense hasta el final. Por ahora vamos a instalarlo. Está hecho a medida, Mao. ¿Así? Y rápido, que se empieza a secar. ¿Completo? Sí. Gracias. Señala a la gente aquí, como yo tuve que hacer un hueco en la pared para poder pasar esto por aquí y entonces que pueda entrar allá. Ahí. El huequito no hace nada, ¿no? No le diga estas cosas que después hay gente que se lo cree. Así que si antes fueron 32 remaches, ahora son 32 tornillos. Sí. Ok. ¿Qué te parece? Me parece que... Estoy lista para ver las dos partes juntas. Se ve súper grande. Se ve hasta demasiado grande en realidad. Pero me gusta, Mau, ¿sabes? Me gusta mucho. A mí me va a gustar más acostarme ahí arriba. Ven. Enséñale lo que hiciste, ven. Bueno, ya solo falta enseñarles cómo funciona. Exacto. Cuando Paquito se quite de ahí. Te vas a pegar las patas que ahí hay pegamento. ¿Oíste? ¿Oíste? Quítalo, Todo eso quítalo. está lleno de pegamento. Quítate. Sí, ya se dio pegó la cuenta. pata. Sí, pero quítate de ahí, chicos. Que tengo que enseñarle a todo el mundo cómo funciona. Chico, muévete. ¿Pero qué va a hacer ahí? Ah, yo no sé. Yo voy a abrir esto. Bueno, quítate ahí. Y así se abre. Mira acá. Así se abre para tener acceso aquí a lo que tendremos ahí dentro. lo que tendremos ahí, que será, no sé, ropa de invierno y esas cosas. Almohada, no sabemos todavía en realidad. Vamos a ver. Espérate que me voy a quitar los zapatos. Oye. Qué rico, ¿eh? ¿Pero qué, pues? Pero yo también quiero. Sí, ¿qué pasa? Hasta mañana, hasta el próximo episodio. Qué cosa más rara, Mau. Wow. ¿Te hizo falta una escalera para subir? Un poquito. Da igual. Ay, ya yo me estoy quedando dormido ya. Y que ahora no tenemos el colchón de verdad. El colchón de verdad va a ser más alto todavía. Pero bueno, da igual. No, chico, pero acuéstate. Está rico, ¿eh? No, estoy demasiado Sí, contenta. acuéstate, que vamos a despedirnos aquí acostados. ¡Oh! Ay, casi me caigo. Ya, acostúmbrate. Ay. Ay, qué rico. Me gusta mucho. Ay, qué linda satisfacción. Esta sí, ¿eh? Esa, Al fin tenemos un mueble funcional. Exacto. Bueno, no 100% funcional, pero... Bueno, pero en casa está el colchón de verdad, así que sería suficiente traerlo para acá y ya está. Ay. ¿Cuánto falta entonces para salir a viajar? Bueno, faltan los asientos y falta el motor. Los asientos del vehículo. Exacto. Que los tenemos ordenados Exacto. porque son nuevos y
como tienen que una ir. orden especial. Y esa es una de las cosas que más ha demorado. ¿Fueron qué? ¿6 meses? No, creo 3. Bueno, 6 meses tardaron las ventanas. Ah, bueno, entonces Pero igual. no tanto como las ventanas, pero igual, son cosas que tardan mucho. 3 meses. Entre los asientos y la pieza que falta del motor. Que son las cosas esenciales, ¿sabes? De verdad, para decir, bueno, vámonos ya. Pero... Exacto, esenciales. Lo demás, bueno, muebles y todas esas cosas que todo el mundo sabe lo que necesitamos, Claro. pues claro que falta. Pero la haremos esperando los asientos. ya, por hoy podemos dormir aquí y descansar. Yo me siento ya relajado. Ay, qué ay, rico. ay, a mí me gusta mucho. Familia, si ustedes están contentos, por lo menos la mitad de cuánto estamos contentos nosotros, déjenos likes, comenten. Compartan el video y bueno, nos vemos ahí el próximo domingo. Gracias por acompañarnos siempre. Lo queremos mucho. Chao. Pues esta fue la mejora que le hicimos. 2 agarraderas aquí donde se van a meter las manos para subir todo el colchón. Tal vez con la ayuda de algún cilindro de aire o algo así. Si no, subirlo a fuerza y ponerle un palo ahí y aguantarlo. Ya veremos. Adiós. Pero por ahora nos vamos.